siempre tenemos que dar ofrenda y sacrificio de animales a lucero en lenguaje. De esta manera tenemos que limpiar el encombo de la persona y así sucular toda la encila. Cuenta cheche, dicen cuyo, dicen cariajo, dicen sucula, dicen un combo de los yo cariajo. Dicen sucula, dicen cheche, dicen bacheche, cariajo. Dicen cosas malas, dicen que se vayan, dicen cariajo. Cuenta chichi. El palero hace la representación de un congo, pero a la vez es como un juego que estamos presentando a Lucero Monte Leguá, el cuyo. De esta manera, Lucero se va a sentir tan contento que va a estar encima de esa persona, cuidándolo y abriendo todos los caminos o todo escollo que pueden tener. Es por eso que los ganguleros realizan este tipo de trabajo para mantener en un balance las corrientes que han sido llamadas por medio de Lucero Monte, Leguá, el Cuyo, para así abrir los caminos de cualquier persona que le hagamos el trabajo. Es por eso que todos estos trabajos se mantienen ocultos y no le dan a conocer a nadie cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. La misma máscara que se utilizó en un lutete, en una huida cimarrona, va a estar con el signo de Lucero Monte que vimos que se lo hicimos en el otro segmento, y vamos a poder rayar diferentes palos: palo vencedor, palo jalajala, a pesar de que el palo jalajala es para jalar cualquier cosa del amor, también sirve para jalar el encimbo en bongo para que el dinero venga y no falte, o no le falte a la persona y le rinda cuando lo tiene, y no se le vaya, como decimos, como sal y agua. Estos trabajos son importantes porque así no solo llamamos a estas identidades donde trabaja Zarabanda, donde trabaja Siete Rayos, donde trabaja Mamachola, la Caridad del Cobre, donde está trabajando Tatapanzo para librarlo de todas las enfermedades que tenga, sobre todo para quitar las maldiciones, las envidias que tenemos, el que está al lado de nosotros, el que se hace nuestro amigo y es un envidioso, el que vive al lado de nuestras casas, que nos envidia lo que tenemos, el que trabaja con nosotros, que quiere nuestro puesto de trabajo y quiere quitarnos de él. Y así, de esta manera, el palero va acumulando fuerza para quitar todas esas cosas malas que puede tener la persona. Claro que se le manda un baño de despojo durante 4 semanas con rompe Saragüey, abre camino y albahaca. Esto se ripea en el agua y se da un baño. Después que usted se enjabona, que se enjuaga, se tira esa agua por encima, y esto lo va a ayudar a librar todas las cosas malas. Baño hay que echarle humo de tabaco y 21 gotas de miel de abeja, no chorro, gotas de miel de abeja, 21 gotas de miel de abeja, no más, porque entonces calienta a la persona y el trabajo que se está haciendo. Recuérdense que la miel de abeja pura
es muy caliente para los trabajos. Por eso siempre unimos miel de abeja con melado para que esto se suavice. Siempre la miel de abeja puede traer problemas a las personas. Por eso tratamos de que las personas se limpien su encombo durante un mes, 4 baños con abrecamino, rompezaragüey, albahaca, sobre todo espantamuertos, para quitarle cualquier cosa mala que pueda tener. El palero trata por todos los medios de llamar a los espíritus que lo van a estar ayudando, amarrando todos los nombres que la persona que le está haciendo el trabajo le ha dado, para así tenerlo junto al trabajo pisado. El espíritu acude al gangulero siempre que el gangulero o el palero lo llama. Nosotros mandamos al espíritu a que haga los trabajos y la enganga tiene que obedecer. No es como el lucumí, que las personas hacen lo que el santo indica. Esto no tiene nada que ver, esto es totalmente al revés. Esto el espíritu tiene que hacer lo que nosotros mandamos y la enganga tiene que hacer el trabajo. Siempre en ofrenda de sangre, ofrenda de aguardiente, hasta en cese, zambi, vino tinto. A las engangas se le pueden soplar en tumbo. Siempre que le soplen en tumbo tienen que tener cuidado con la vela porque pueden coger candela. Así que tengan mucho cuidado de lo que puede estar haciendo. El palero va rayando diferentes palos. Esto va a hacerse después una mezcla con miel de abeja y melado. Muchos paleros también van a echarle ajonjolí. También le pueden echar grajea, y que es como especie de unos caramelitos chiquiticos que hay, que muchas personas conocen lo que es grajea. Eso lo venden en cualquier market por ahí, donde hacen los dulces, ok, y todo eso. Lucero, el lenguaje, es importante trabajar con él. Cuando usted quiere abrir los caminos de una persona, cuando usted quiere abrir sus propios caminos, cuando usted quiere lograr algo que no ha logrado, Lucero Monte es la identidad precisa para realizar cualquier tipo de trabajo. No cabe duda que cuando se trabaja con Lucero Monte, realmente los trabajos se ven. Como dice Lucero, el lenguaje, padre de lo yo. Yo soy hijo del lenguaje, del cuyo. Y los hijos del lenguaje siempre casi todo les sale bien. Casi nunca le falta el dinero. Y tiene mucha suerte para todo. Siempre está presente, casi siempre el hijo del lenguaje tiene presente a Mamá Chola, la caridad del cobre. Y eso es sumamente bueno
tener a Mamachola, la Caridad del Cobre, como su madre, Leguá como su padre, y Siete Rayos protegiéndolo también. Esto va a ser, lo va a hacer una persona protegida y fuerte para trabajar la religión. Claro que los hijos también de Centella, la dueña de los espíritus, son también poderosos en estas manifestaciones. Pero mucha gente le tiene más miedo a que Lucero, el Leguá, le hagan un trabajo con el Cuyo, que a lo mejor con Centella, porque con Centella se puede bandear, pero con Lucero enseguida tranca los caminos de la persona y los lleva, como dice, a la perdición, al abismo. Y después Lucero, el Leguá, para comprarlo, pide muchas cosas, sobre todo meme, chivo, un chivo mamón, un chivo pequeño. En todas partes que se trabaja la religión del palo mayombe, todas las identidades, totalmente todas, juegan un papel importante. Claro que también tiene que ver el desarrollo de sus espíritus, y si sus espíritus en vida eran paleros, porque a veces rayan a una persona y sus espíritus no eran paleros, y eso le va a traer un poco de contratiempo. Si sus espíritus son paleros, esto le va a abrir la puerta a usted a todo este tipo de ritual. Muchos paleros trabajan por lo que han aprendido y otros trabajan por lo que le dicen sus muertos, sus inquisis de enganga. Por eso decimos que los paleros siempre tienen que haber pasado por los centros espirituales cuando empiezan o comienzan cualquier religión. Esto lo desarrolla al espíritu, y cuando usted llega a cualquier religión de estas materializadas o materiales, usted va con los caminos abiertos porque usted escucha, ve espíritu, y muchos de ellos pasan hasta muertos. A pesar de que para ser palero no tiene que pasar muerto. Muchas veces el palero trabaja como si fuera un doctor. Le dice el mal que tiene y él busca la medicina que tiene que hacer o el trabajo que tiene que hacer. Cada garabato enrolla algodón en él en la parte de abajo. Esto va a ser más adelante una mezcla, y a la vez con los nombres de los enemigos de esta persona, para así quitar de esos pensamientos malos que tiene en contra de él, que lo perjudican muchas veces. Por eso dicen los viejos ganguleros que un pensamiento arriba de usted, en contra de usted, hace tanto daño como una brujería, y una envidia hace tanto daño como una brujería. Y hay aquellos que tiran maldiciones encima de otras personas, que son poderosos también haciendo eso, mandando maldiciones. Así que todo tiene que ver y todo es conjunto con esto de la brujería. Brujería dicha así por los católicos. Esto en realidad nosotros le llamamos mayumba. Aprenderles de sabio. Cuando usted no escucha lo que le dicen los mayores, usted está completamente perdido. Usted tiene que guiarse por el que sabe. Vamos a pasar a otro segmento religioso.